y ajenos a otros. A todos nos atañen y desde el momento en el que ustedes sean capaces de acercarse para informarse qué pasa, qué me pasa. Ya algunos compañeros han venido a dar algunos otros temas. El tema de soberanía me pareció maravilloso, del historiador Eduardo Pérez López, desde luego de geopolítica, pero hemos olvidado qué nos está pasando a nosotros como ciudadanía. Comúnmente quienes accedan a redes sociales seguramente habrán encontrado por ahí un cuadrito, un meme, donde se menciona: en mis tiempos no teníamos Facebook, aparece la imagen de Zapata. En mis tiempos no teníamos Facebook, pero teníamos pantalones. Y algunos otros por el estilo. En realidad, veamos qué ocurrió, qué está ocurriendo en la sociedad. El siglo XIX pues, fue particularmente activo el pensamiento de liberales y conservadores, la creación de una constitución, bueno, no una, varias constituciones políticas que le daban sentido a nuestro país. Sufrimos dos intervenciones, la norteamericana y la francesa. Y por supuesto tuvimos una lucha muy activa en ambas. Repentinamente se sobreviene una dictadura encabezada por Porfirio Díaz y en ese momento los ciudadanos comenzamos a movilizarnos gracias a tres personajes: Enrique, Jesús y Ricardo Flores Magón. Nada de la Revolución Mexicana se puede entender sin el pensamiento de estos tres hombres que estuvieron emitiendo el periódico Regeneración y estuvieron incluso desde Estados Unidos y con su dinero propio enviando el periódico de manera subrepticia para que aquí se reprodujera, se pasara mano tras mano y desde luego despertara las conciencias de los ciudadanos. Repentinamente la revolución cayó en un impasse donde nada se movía porque Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles habían decidido, antes que esto, la muerte de Venustiano Carranza no fue una cuestión casual. A Venustiano Carranza lo mataron los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque se atrevió a hacer una constitución política donde nos daba soberanía. Estoy enlazando con lo que decía el historiador Eduardo Pérez. Nos daba soberanía, nos trataba en calidad de reyes. Si los reyes eran dueños de las tierras y el aire y el espacio, nosotros teníamos esa categoría. Pero pues por supuesto no pasó Venustiano Carranza de Tlaxcalantongo, ¿verdad? Y personajes como Plutarco Elías Calles y antes Álvaro Obregón se vendieron para no poner en vigor esas leyes. Específicamente Álvaro Obregón se encargó de firmar los tratados de Tlatelolco. Desde luego Plutarco Elías Calles no quería firmar o ratificar el Tratado de Bucareli. Sin embargo, le armaron su guerrita cristera y lo tuvieron que aplacar. Y no aplicó el artículo 27 constitucional a los extranjeros. Pero pues obviamente se estableció un maximato y ese maximato manejaba títeres. Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil, olvidé uno, perdónenme, y finalmente, Pascual Ortiz Rubio, discúlpenme, y finalmente, en una mala jugada para Plutarco Elías Calles, ¿sí?
vio a un soldadito muy quietecito. Oye, ¿cómo te llamas? Lázaro Cárdenas. Ah, tú vas a ser el próximo presidente. Ah, está bien. Y ese soldadito le salió respondón. Y ese soldadito traía detrás de sí a un hombre maravilloso, Francisco J. Múgica. De él no habla la historia prácticamente. Francisco J. Múgica escribió junto con los hermanos Flores Magón. Francisco J. Múgica fue el principal redactor del artículo 3º, el 27 y el 123. Francisco J. Múgica estuvo a punto de ser asesinado por Álvaro Obregón y el cabo, el soldado Lázaro Cárdenas del Río, que era su paisano, lo salvó. De ahí se gestó una gran amistad y por supuesto fue allí donde realmente culminó la Revolución Mexicana, donde la revolución rindió todos sus frutos, porque llegó el hombre adecuado al poder adecuado. En este punto quisiera hacer un pequeño paréntesis para recordarles: la historia no siempre es de éxitos. La historia es una sucesión de revoluciones y contrarrevoluciones. Hoy vivimos una contrarrevolución. No olvidemos que esos 3 artículos de Francisco J. Múgica y de la Constitución de Venustiano Carranza hoy fueron prostituidos. El artículo 3º con la reforma educativa, el artículo 123 con la reforma laboral instaurada el último día del Calderonato y el primero del Peñato, y el artículo 27, que el 11 de diciembre de 2013, a pesar de tener a Andrés Manuel López Obrador en una cama de hospital, todos salimos a defenderlo. Y todos me refiero a los hombres que tenemos conciencia y que somos progresistas, que buscamos un cambio para beneficio del que sea, de todos y de ninguno a la vez. Pero bueno, resulta que en este país, pues viviendo esta contrarrevolución, estamos ahorita en un punto grave. Y precisamente por eso venía la reflexión: ¿avanzamos o retrocedemos? Bueno, en lo legislativo estamos retrocediendo, en lo político estamos retrocediendo. Quisiera tocar en este momento un punto muy importante. A veces se piensa que cualquier cambio puede ser positivo. Sin embargo, en este México nuestro han tocado los 4 ejes que son la base de la soberanía. El primero, la soberanía en las telecomunicaciones. ¿De quién son las telecomunicaciones? Teléfonos, telégrafos, carreteras, todo está privatizado. Facebook. Ahora están atentando en el acuerdo transpacífico contra ese tipo de vías que se abren como opción a los ciudadanos. Muy bien. En cuanto a el eje de la soberanía financiera y bancaria, pregunto a ustedes, salvo el Banco Banorte, ¿existe algún otro que sea mexicano? ¿Se encuentran en poder del Estado mexicano? No de los particulares, cuidado, ¿del Estado mexicano? No. En cuanto a la soberanía energética, México está produciendo solamente el 30% de la energía eléctrica, porque el 70% se lo dieron a los amigos de Fox, de Calderón y de Peña. Nuestras turbinas de las presas Chicoacén, Peñitas, Malpaso, La Angostura están paradas, y por eso se inunda rato con rato Villahermosa, Tabasco, porque al no turbinar pues no se saca agua.
y las presas en época de lluvia están para reventar. Pero le estamos comprando la energía a nuestros amigos japoneses, españoles también, Electricité de France, entre otras. Bueno, en cuanto al petróleo ya ni les platico porque pues obviamente... correcto. En eso ya ni les platico porque acaba de avisar Enrique Peña que en abril van a entrar compañías a distribuir petróleo y gasolinas. La FAO menciona que a partir del 25% de los alimentos de un país comprados al extranjero se considera el país en vulnerabilidad económica. Si estamos hablando del 25% y nosotros importamos el 80%, estamos en situación grave. Entonces, necesitamos comprender qué nos ocurre. Algo está ocurriendo, porque esos mismos ciudadanos que en una época se atrevieron a defender a la nación con uñas y dientes, hoy están dormidos. ¿Qué nos está pasando? Bueno, Gilles Lipovetsky, un sociólogo francés, nos da un poco de luz al respecto. Lipovetsky escribió un libro que se llamó La Era del Vacío. En esa era del vacío, Lipovetsky menciona que la sociedad moderna se convirtió en una sociedad abúlica, narcisista. A ver, voy desglosando términos. Abúlica, le da lo mismo cualquier cosa, no importa si es frío o caliente. Cuando vamos a comprar al supermercado, ¿qué pasta de diente elegimos? ¿O qué salsa ketchup? Tráete esa que es gringa, posiblemente está buena. Pero lo tomamos sin importancia. Igualmente, cuando llegamos a la urna electoral, preguntamos, ¿por qué vamos a votar? Hoy vamos a votar por los amarillos. No, mejor por los lilas, ¿eh? Y así estamos, en una abulia absoluta. O por el verde por lana, en efecto. Somos hiper individualistas. Es decir, solamente cuento yo, me importo yo, y Facebook y Twitter, desde luego, son los ejemplos más claros de ese hiperindividualismo. No importa lo que quieran decir los demás. En Twitter yo digo lo que yo quiero en 140 caracteres, ¿verdad? En Facebook me saco mis fotografías, mis selfies, porque ya hasta nombrecito tienen, saco mis selfies y me importa, hola mundo, ¿cómo amanecí hoy? Pues amanecí muy bonito, gracias por oírme. Esto, desgraciadamente, se generaliza, pero también se generaliza la egolatría, se generaliza, desde luego, la inmediatez. Todo lo queremos inmediato. Basta con tocar alguno de nuestros aparatos tecnológicos y ya estamos conectados al mundo, nos dan definiciones, nos explican toda la creación del universo con solo tocar un botón y acceder a YouTube. Pero esto ha generado carencia de principios éticos, de que lloren en su casa, a que lloren en la mía, pues qué pena que lloren en la suya. Consumismo. Si no tengo un BlackBerry, no soy un hombre exitoso, ¿sí? Todo es efímero. Teléfono celular, dentro de 2 meses ya no sirve, porque ya no es sistema Android, ¿sí? O necesito la tecnología G4,
Entonces, desgraciadamente, también con esto se está generando una pérdida de conciencia histórica. Repito, se está generando una pérdida de conciencia histórica. Los ciudadanos se están alejando de las esferas públicas y sobre todo está habiendo una pérdida del sentido de las instituciones colectivas, sociales y políticas. Y en este tenor podemos escuchar frecuentemente todos los políticos son iguales. Perdón, ¿todos los ciudadanos somos iguales? Creo que no. Todos los políticos son iguales, se manejan maniqueísmos, ¿sí? Se manejan conceptos maniqueos. Ahora vamos a votar por un independiente. Oiga, ¿y si ese independiente fuera Carlos Slim? ¿Sería bueno que se adueñara del poder ahora político de nuestro país? Digo, no traigo nada contra Carlos Slim, por supuesto. Y así por el estilo, pero los ciudadanos no hemos entendido que las instituciones se vuelven grandes gracias a nosotros. ¿Por qué nos han comido el mandado? Pues nada más porque no nos hemos involucrado en ellas, ¿verdad? Por ahí el doctor Alejandro Favela y algunos otros investigadores, principalmente UAM y en UACM, han analizado mucho estos conceptos. ¿Por qué los ciudadanos perdemos nuestra conciencia de lo social y de lo político? Pero ellos lo han intentado explicar desde el aspecto económico. A veces se dice que lo que ocurre es que en cierta época de nuestro país teníamos un modelo de sustitución de importaciones, se le llama más frecuentemente modelo de desarrollo estabilizador, el que estuvo antes del neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, y con eso se quiere explicar la situación. ¿Por qué? Pues porque como los ciudadanos teníamos muchas cosas, de todo, y sentíamos que íbamos emergiendo de la clase baja a la clase media y podíamos acceder a la clase alta, pues nos volvimos conformistas. No, otros han querido entender el aspecto el problema desde el aspecto político. Es que los ciudadanos no nos hemos involucrado, etc., etc. Ahora yo pretendo plantearlo desde el aspecto sociológico. Lo primero que vamos a recordar, bueno, sí lo sabemos, pero no lo hemos introyectado. Imaginemos a un soldado español en el momento posterior a la conquista de México. El soldado español está orgulloso de lo que es su tierra, sus caballos, añora el vino de Rioja, añora las corridas de toros, añora a sus mujeres. Y enfrente tiene una realidad terrible. Unos indios que dicen que son bestias, no tienen conciencia, no tienen derecho a ser humanos. Recuerdo a ustedes que fue hasta el año de 1537 cuando el Papa Paulo III emitió la bula Sublimis Deus, donde le daba categoría de seres humanos a los indígenas. Antes de todo esto, acabaron Cristóbal Colón y sus huestes, acabaron con la población de Cuba, de Haití, Jamaica, República Dominicana. Esto lo denunció Fray Bartolomé de las Casas en un libro que casi no se nos menciona, Brevísima historia de la destrucción de las Indias. Se los recomiendo, lo pueden encontrar por ahí libre en internet. Y es desgarrador. Hay que tener mucho corazón y estómago para leer esos testimonios. Pero bueno, resulta que por eso tuvieron que traer esclavos negros del África, y prácticamente todas las poblaciones de esos países son negros.
¿Qué pasó con los indios taínos de Cuba? Se acabó hasta el último, ¿sí? ¿Qué pasó con la isla La Española? ¿Sí? Una vez que apresaron a su cacique, le dijeron arrepiéntete y te vas a ir al cielo. Y él preguntó, oiga, ¿y los que me están maltratando también se van a ir al cielo? Sí. Ah, bueno, entonces no me arrepiento. No quiero ir con ellos. Entonces, desgraciadamente, esos españoles llegaron y destruyeron. Pero ese español también tenía necesidades fisiológicas y bueno, tenía ganas de acostarse con una indígena. Entonces, eventualmente llegaron a tener un hijo. Ese hijo mestizo era, pues primero medianamente aceptado por el padre español, pero al cabo del tiempo ese padre español vino a traer a su familia o a una mujer y se casó en América, teniendo a sus hijos ya criollos. ¿Y qué ocurrió? Ah, bueno, que para ese caballero español los valiosos eran sus hijos criollos. A ellos les enseñaba toda su cultura y toda su heredad, y el mestizo quedaba relegado a un último plano. Bueno, pero la conciencia humana tiende a querer aceptación. Todos hemos buscado aceptación, recordemos nuestra secundaria. Ese muchacho mestizo buscaba parecerse a su padre, y como veía que su padre maltrataba a su madre indígena, pues él maltrataba, despreciaba todo lo indígena y quería volverse español. Y por supuesto empezó a cesear y a hablar con la jota y amar la jota aragonesa y añorar el vino de Rioja, que por cierto le sabía más feo que nuestro pulque, pero bueno, él aprendía, él quería ser aceptado por su padre. Mientras tanto, el hijo criollo se sentía grande, se sentía casi Dios, porque cuando los nativos de México le veían, creían que él era la encarnación de Tonatiuh por traer los cabellos rubios. Entonces, en ese contexto, desgraciadamente, heredamos el concepto del malinchismo. Nos gusta todo lo que sea extranjero. Vamos y compramos una bolsa de Zara, no importa que sea china, pero necesitamos traer una bolsa Gucci o un suéter Pierre Cardin, porque si no, no valemos. Y todo lo que sea indígena, ay, ¿te vistes como indio? Tuve una experiencia triste en el Museo de Antropología con unas personas que se formaron detrás y sentían que eran superiores, ¿sí? Comenzaron a hablar en francés y pues yo escuchaba y comprendía algo, y desgraciadamente pues la pobreza es de ellos. Pero bueno, aquí lo importante es que lo que nos está ocurriendo es que no tenemos conciencia. Vamos a desglosar este término. ¿Qué es la conciencia? Por ahí Jean-Paul Sartre habla de la conciencia y habla de una conciencia, bueno, dos tipos de conciencia, no me voy a meter a ellos. Veámoslo desde el concepto de etimológico. Conciencia viene de la palabra ciencia, y ciencia es conocimiento. Vamos a imaginar a un hombre de la selva amazónica, si les parece, que ve que un pan se pone verde. Él en su mente imagina que entraron algunos dioses malos a ese pan verde. Él no sabe que se trata de riquezas, de hongos, y que van a generar toxinas, que van a
hacer que una persona se enferme y hasta pueda morir. Pero bueno, no importa si es conocimiento empírico, mágico, científico, tiene un conocimiento. Pero el conocimiento él lo introyecta, lo mete dentro de sí y después lo va a sacar con alguna carga ética. Carga moral. Si su ética es correcta, pues él le va a advertir a sus congéneres que no coman de ese pan porque se van a enfermar. Y por cierto, no coman del pan político, pero eso es otro rollo. Pan verde. No, pan azul. Pero resulta que si su moral está torcidona, este hombre va a decir, come ese pan, para que la persona que lo coma ojalá se desaparezca, ¿verdad? Eso es tener conciencia, ya sea hacia lo bueno, ya sea hacia lo malo, de lo que uno va a hacer. Entonces, esa conciencia no es más que introyectar el conocimiento y sacarlo con una carga moral. Bueno, pues desgraciadamente muchos de nosotros ni siquiera tenemos conciencia de que tenemos conciencia. ¿Por qué? Porque alguien nos la ha desmantelado. Ay. A ver, ¿y cómo no? Pero yo soy muy inteligente, a mí nadie me desmantela nada, ¿eh? Pero a ver, en el momento en el que tenemos enfrente a cualquier compañero, a cualquier persona, nosotros nos queremos ir superior a él. Esto es una condición que prácticamente humana. Sin embargo, no se da en todas las culturas. Esto es cultural. A veces los seres humanos tenemos secuestrada nuestra conciencia. ¿Y cómo nos la secuestran? Bueno, vamos a imaginar por un momento que existen esos medios de comunicación. ¿Y para qué existen los medios de comunicación? Pues para vender. Son mercadológicos. Muy bien, vamos a suponer que yo quiero venderles este teléfono. Para vendérselo necesito decirles solamente la persona que sea muy inteligente o solo los reyes tienen teléfono celular, ¿eh? Así es que si ustedes quieren acceder a ese reino, compren el teléfono celular. Hablábamos hace rato de que solo el exitoso tiene un BlackBerry, ¿verdad? Bueno, es exactamente ese eslogan el que nos venden. Ahí tenemos los conceptos de porque creo que lo valgo. Soy totalmente falacio. No compres de montón, compra de monte. Y hasta el chiste se nos dice por ahí, no te juntes con ese. Esto forma parte de algo muy planeado, inclusive la empresa Apple, que usa el eslogan en inglés, por supuesto. Piensa diferente, think different. Cuando yo era joven, bueno, más joven, resulta que en alguna ocasión me topé con un comercial, seguramente algunos de ustedes, si tienen suficiente edad, lo puedan recordar. Estaban unos personajes, unos ejecutivos en una mesa, en una sesión con el director, todos alrededor de una mesa, y el director pregunta, ¿todos de acuerdo? Y todos asienten. Sin embargo, alguien dice, yo no. Se va a la pantalla negro, aparece el logotipo de esta empresa automotriz y una voz en off diciendo, adivina quién tiene un Jetta.
Desgraciadamente, los medios de comunicación con esa actitud nos están separando. Pero esa separación es buena. A ver, veamos por inicio que esa actitud de separarnos nos vuelve egoístas. Si yo tengo ya un estatus definido, pues por supuesto no quiero que el otro lo tenga. Imaginemos a un hombre que con su trabajo se hizo de un departamentito, departamento de interés social para su alcance, y finalmente llega a ocupar su departamento, pero se encuentra con vecinos a los que él considera que son nacos. Entonces los malven desde el inicio. Cuando abre la puerta de su departamento se encuentra con esos personajes tan raros, y no quiere el mínimo trato con ellos. Pero bueno, resulta que ese personaje está acostumbrado también a ver el fútbol. Él no le va al Cruz Azul o a los Tiburones Verdes del Toluca, porque pues eso es de nada. Él le va a los Pumas de la universidad, aunque no haya terminado su carrera, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Se quiere sentir grande de algún modo. Y pues en ese sentido malvé al otro. Pero el otro, desde luego, cuando escucha, que su vecino es aficionado a los Pumas, por supuesto está pendiente del día en el que esos Pumas pierdan para poderse burlar de él y sentirse superior a la vez. Aquí esto es un juego de egos. Y a partir de eso, bueno, yo soy grande. Los demás son tontos. Los demás no piensan. ¿Sí? Y nuevamente al enfrentarme a una sociedad, pues resulta que el único ser pensante soy yo. Y como individuo no logro hacer nada. En esta sociedad mexicana, a partir de ese posmodernismo, nos volvimos dedos, 120 millones de dedos, cada quien rumiando los problemas en la sala de su casa, cada quien vociferando o aplaudiendo, según el caso, a su preferencia política, pero no dándose cuenta nuevamente de ese colectivo social. ¿Sí? No terminamos de ser individuos. Voy a contarles una historia, creo que todavía dispongo de algo de tiempo. Voy a contarles una historia. La televisión en México surgió no a partir de 1950, como todo mundo sabe, sino a partir de 1930. Un ingeniero, Francisco Javier Staoli, que era el encargado en el Partido Nacional Revolucionario de la propaganda y la difusión de la cultura, fue enviado, él era el encargado responsable de una estación radiofónica, XEFO del Partido Nacional Revolucionario, pero fue comisionado por Plutarco Elías Calles para ir a enterarse de cómo funcionaba la televisión Bayer. Es una televisión electromecánica que aquí no conocimos prácticamente. Funcionaba a través de un disco de Nipkow. Ese disco generaba barrido, en fin, no me meto en aspectos técnicos. El asunto es que él trajo esta televisión Bayer.
Después, como bien dice el compañero, Francisco Javier Stahl fue profesor de un alumno llamado Guillermo González Camarena. Guillermo González Camarena en 1940 patentó la televisión en México y años después en Estados Unidos. Pero en 1950, casualmente, el primer evento que fue televisado fue el informe presidencial de Miguel Alemán Valdés desde la Lotería Nacional. Esto nos puede dar idea de que posiblemente, solo posiblemente, la televisión haya sido creada como un aparato ideológico. No estoy afirmándolo. Y esa televisión, pues obviamente es manejada por los empresarios de nuestro país. Por ahí hay una relación muy curiosa entre el presidente Miguel Alemán, Miguelito Alemán, como socio accionista de una empresa, y el presidente Carlos Salinas de Gortari a través de su hermano Raúl, y un préstamo que se hizo a otra televisora. Es un duopolio televisivo. Ahora parece que pretenden hacer entrar una tercera cadena. La tercera cadena posiblemente sea Excelsior TV, de Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña. Pero bueno, tres estaciones de televisión. Tenemos 10 consorcios radiodifusores. Sobresalen desde luego 2 de los Azcárraga. Uno es Grupo W, otro es Grupo Radio Fórmula. Pero ahí también están Joaquín Vargas, está DMBS, está Francisco Aguirre de Radio Centro, e incluso anda un hombre llamado Ramiro Garza Cantú. Ramiro Garza Cantú tiene una historia muy curiosa. Él fue heredero de, digamos, los bienes de la Joaquín Hernández Galicia Laquina. Es magnate petrolero, socio, por cierto, de los hermanitos Briviesca. Entonces, y por supuesto priista. Dentro de los consorcios periodísticos, bueno, tenemos La Razón de este hombre, de Ramiro Garza Cantú, La Crónica de Jorge Kawashi, El Financiero de Raúl Salinas de Gortari, Milenio, por supuesto, de una empresa televisora. Tenemos a la Organización Editorial Mexicana, una de las organizaciones periodísticas más grandes de América Latina, quitada a Joaquín García Balseca y entregada por la presidencia de la República de aquel entonces en manos de Mario Vázquez Raña. Tenemos por ahí a su hermano Olegario Vázquez Raña en el periódico Excelsior. Tenemos a Juan Francisco Ili Ortiz en el periódico Universal, y por supuesto hay otros periódicos como el Reforma, por ejemplo, que es gobiernista. En síntesis, nosotros podemos contar en este país que con una sola mano tenemos un periódico, La Jornada, que es una cooperativa, y 4 revistas, a saber, Contralínea, Proceso, Voces del Periodista, que es del Club de Periodistas de México, y El Chamuco. Gracias a ellas obtenemos información. La grandeza de un país depende en gran medida de sus periodistas, pero en nuestro país a los periodistas nos los matan. Periodistas como Anabel Hernández o Ana Lilia Pérez tienen que vivir extraditadas, tienen que vivir en el autoexilio por el miedo que tienen a ser eliminadas.
Por supuesto, no nos extrañe que en este país tengamos a la profesión más peligrosa en el periodismo. Mueren más periodistas o igual número de periodistas casi que en Irak. Y eso que se supone que no estamos en guerra. ¿Sí? En realidad no sabemos identificar que esto sí es una guerra de ocupación. Nada más para darles una idea, ¿quién vende las armas? Estados Unidos. ¿Quién compra la droga? Estados Unidos. ¿Y quién nos asesora? Ah, gracias, ya comprendí. Sin embargo, esa sociedad no termina de despertar. Creemos que el narcotráfico es un fenómeno allá aislado de un todo. No, aquí no hay aislados. Obviamente sabemos que una agencia central de inteligencia se anda paseando por todas las calles de nuestro país, pero estamos hablando de una agencia de inteligencia extranjera. Momento, retomo lo de la soberanía de el historiador Eduardo Pérez López. ¿Dónde quedó nuestra soberanía? Que no recordamos que a una camioneta la balearon ahí en Tres Marías y traían dos agentes de la CIA a una pilmama de Secretaría de Marina. Esto es oprobioso, por decirlo menos. Hombres como el doctor Carlos Facio ya han hablado de la falsa guerra contra el narco. Ana Lilia Pérez, Nancy Flores ya han hablado. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta un libro? Un libro por lo menos cuesta 300 pesos. Y si el ciudadano promedio tiene 100, pues, y compra un libro, pues la familia no comió, ¿sí? Entonces, esto es una situación grave. Hablábamos hace rato de que la conciencia deviene con la información. Y si no tengo información, ¿de dónde saco mi conciencia? Ahora, los medios de comunicación no solamente hacen eso. Los medios de comunicación también nos lanzan propaganda. Ahora, con Andrea Legarreta y Raúl Araiza quedó más que evidenciado que ellos son lectores de teleprompter, pero eso es propaganda. Existen tres tipos de propaganda. La propaganda blanca, cuando hablamos de un personaje para su bien. La propaganda gris, cuando se trata de rumores, como aquel de un tipo López Obrador va a quitarles a sus niños y se los va a llevar a Venezuela. Va a quitar las casas de quien tenga más de dos. Pero existe también la propaganda negra, un peligro para México. Todos recordamos esa propaganda negra. Y desgraciadamente, aún en la actualidad, gran parte de nuestra sociedad se encuentra dañada por esa propaganda negra. ¿Sí? A ver, ¿por qué ese López Obrador se enfermó cuando más lo necesitaba? Como si realmente todos hubiéramos suspendido el cerco al Senado, ¿verdad? Todo mundo tiene derecho a estar enfermo, y máxime si en aquella ocasión Andrés Manuel López Obrador se la pasaba en 5 o 6 eventos al día en distintas plazas de la República. Él tenía que juntar a 32 asambleas estatales para poder obtener el registro de un partido. Entonces él estuvo viajando en una forma salvaje. Y esto no se pone en contexto. Pero bueno, en realidad, entre la desinformación, la propaganda y la manipulación y los golpes al ego, pues desgraciadamente nos tienen controlados. Nos tienen controlados. Y nosotros hemos aceptado ese control. ¿Cuál sería la solución? Bueno, ya dijimos que todo el control mediático
pretende decirme que yo soy superior. Y si yo hiciera lo contrario, y si yo considerara, como dice Albert Einstein, todos somos ignorantes, lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y si yo considerara lo que dice Sócrates, todos sabemos, lo que pasa es que no lo recordamos en su mayéutica. Y si en vez de ver al desconocido, ese indígena desconocido, como ay, pobrecito, lo vamos a ayudar. Si lo vemos respetando su cultura, y estamos hablando, por cierto, al día siguiente, a unos cuantos días, perdón, del día de la lengua, de las lenguas indígenas, si respetamos su cultura, ¿qué ocurriría? Los españoles creían que estos mexicanos, estos mexica, eran muy incultos, porque ellos no tenían un Dios verdadero. Discúlpenme, los mexica tenían un Dios verdadero, pero ese Dios no era 3 en 1, sino 2 en 1. Se llama Ometecutli. Ome es 2, el señor de la dualidad. Vivía en el 13º cielo, y ese señor tuvo 4 hijos: Quetzalcóatl, como símbolo del viento; Tezcatlipoca, como símbolo de la tierra; Xipetotec, como símbolo del fuego; y Huitzilopochtli, como símbolo del agua. O sea, los 4 elementos, claro. Y si ustedes escuchan la sabiduría que todavía tienen en Xochimilco, se podrán dar cuenta que cuando se habla de las asociaciones entre dioses, se nos está diciendo que esos 4 dioses nos dan de comer. Ahora, nosotros entendemos a esos como dioses. Quetzalcóatl o Huitzilopochtli son a la religión mexica lo que San Judas Tadeo o San Martín de Porres a la religión católica. Se les llama dioses, pero no son tales, son manifestaciones. ¿Sí? Y eso no lo hemos comprendido. Igualmente no hemos comprendido que nuestra civilización mexica tenía unos hombres llamados Tlamatini, en plural Tlamatinime. ¿Quiénes eran esos? Pues hombres sabios. ¿Y dónde dejaron plasmada su sabiduría? En algo que se llaman cantos. Ustedes conocen los cantos de Nezahualcóyotl, el Tlamatini Nezahualcóyotl. Pero eso era filosofía del estilo de los epicúreos en Grecia. Y entonces, ¿por qué los malvemos? Si alguien por ahí se encuentra con un libro maravilloso del doctor Enrique Dussel, filósofo, está en internet, se llama 1492, el mito de la modernidad, el encubrimiento del otro. Enrique Dussel fue invitado a España para festejar los 500 años del descubrimiento de América, y no tuvieron que ir ellos a Roma para recibir una respuesta abofeteadora. Ni eran modernidad, ni nos vinieron a salvar de nada, ni nos vinieron a traer nada. Nos vinieron a depredar, y nos vinieron a traer un mito, el mito de ser modernos. Y ser moderno quiere decir atesorar y adueñarme de todo lo que era del Tlaltípac. Dejé de aprender entonces a vivir en el entorno y a respetar a ese árbol y a aceptar lo que ese árbol me dé y no depredarlo. Ellos nos trajeron la depredación en la medida de que son superiores. Pero curiosamente eran hombres que vivían allá, en un lugar que se llamaba Finisterre, el final de la tierra. Ellos no eran los eurocéntricos, no eran el centro de Europa, eran las orillas. Y además, en 1492, el rey Fernando y la reina Isabel de Aragón y Castilla estaban recuperando apenas
Los terrenos que por 700 años Hispania les habían secuestrado todos los árabes. Y los árabes, cuando llegaron con ellos, no los depredaron como ellos hicieron con nosotros, ¿sí? Ellos respetaron una cultura, y ahí está la Alhambra, y ahí están muchas obras, y ahí están vocablos como Guadalupe, Guadaluben, río escondido, en Cáceres, en Extremadura, España. Entonces, en la medida en la que nosotros sigamos viendo a los demás hacia abajo, que los sigamos viendo inferiores a nosotros, o dicho de otra manera, en la medida en la que nosotros nos sigamos sintiendo superiores, vamos a seguir cayendo en el juego mediático que toda la oligarquía, porque da la pequeña casualidad de que es la plutocracia la que es dueña de los medios de comunicación, vamos a caer en su juego mediático. ¿Por qué les interesa dividirnos? Por ahí alguien decía, ¿sí? Divide et impera, divide y vencerás. Muy bien, entonces sigámosles el juego. En este momento, este diálogo, esta conversación que estamos teniendo, nos está haciendo comprender esa conciencia. Ahorita estamos siendo conscientes de que somos conscientes. Y en esto está nuestra maravilla. ¿Y cómo lo logramos? Pues haciendo colectividad. En la medida en la que yo vea a mi hermano como eso, como mi hermano, y no como mi enemigo, y no como mi inferior. En los trabajos comúnmente hay personas que dicen, es que yo soy gato pero de Angora. En alguna ocasión traté con una persona que me estaba haciendo una entrevista y le empezó a dar muchas vueltas a una pregunta, noté su nerviosismo. Oiga, es que usted trabaja, ¿cómo le digo? Y pues me asomé al papel. Ah, que si soy asalariado. Sí. Y contesta, ay, le agradezco mucho. Es la pregunta que más trabajo me cuesta. Porque comúnmente cuando yo le pregunto esto a la gente, se ofenden. A ellos en sus trabajos les enseñan que son ejecutivos, que son asociados. A ver, pero pues somos asalariados, yo recibo un salario, ¿sí? ¿Y por qué no llamarle asalariado? ¿Porque me minimizo? ¿Por qué no me pongo ropa indígena? ¿Porque me minimizo? ¿Por qué necesito traer un auto último modelo? ¿Porque no va de acuerdo a mi estatus? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿En qué juego estamos cayendo? ¿En el juego de Lipovetsky? Repito, Lipovetsky menciona que la sociedad posmoderna es abúlica, hedonista, narcisista, hiperindividualista, egocéntrica, inmediatista, carente de principios, consumista, efímera, genera la pérdida de su conciencia histórica, se aleja de la esfera pública y pierde el sentido de las instituciones sociales colectivas, instituciones colectivas, sociales y políticas. Todo eso perdemos desde el momento en que caemos en el juego de, no, yo le voy a las Chivas, ¿sí? Es que yo sí soy gente de clase, soy de la clase media, ¿sí? En ese juego nos tienen inmersos. En el momento en que seamos conscientes de esto y decidamos introyectarlo, vamos a despertar. Es cuanto, dejo espacio para sus preguntas. Y hasta reclamos. Gracias. Dos. Si no, pues hablo más fuerte, ¿no? Bueno, agradecerle, compañero Luis, por darnos compartir su vasta cultura con nosotros,
sí, voy a hacer comentario y una crítica, ¿no? Ajá. Tocó muchos temas, ajá, y el cartel decía, avanzamos, ¿qué? Avanzamos o retrocedemos, ¿no? Entonces yo creí que iba a centrarse en que, bueno, supongo que todo lo que nos dijo, nos quiso decir, bueno, nos quiso decir que pues retrocedimos, ¿no? Porque estamos muy mal, bueno, desde mi punto de vista estamos muy mal, ¿no? Y bueno, esa sería la crítica y la pregunta, ¿no? Que ese era el mensaje, ¿no? Retrocedimos, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues lamentablemente hemos perdido, ¿cómo se llama? Todos nuestros derechos, bueno, sí, los derechos y garantías individuales y derechos ganados de hace 100 años. ¿Te parece si voy abordando, por ejemplo, lo que tocó el compañero, que por cierto no mencionó su nombre, Juan Pablo, gracias, es muy importante y fue muy extenso, entonces quisiera tocarlo. El tema de esta charla fue ¿avanzamos o retrocedemos? En un inicio mencioné que la historia se hace a través de avances y retrocesos. Hay épocas de reformas y revoluciones y hay otras de contrarreformas y contrarrevoluciones. Hubo una época del oscurantismo cuando también hubo una época de la Ilustración. En realidad no podemos ver esto de manera maniquea. En este momento estamos cayendo en una pobreza ética, estamos cayendo en una pobreza de principios, que por cierto, principios éticos ya lo llaman valores. Y valores, perdónenme, suena muy monetarizado. Pero bueno, eso en lo primero. Segundo, mencionaste el hecho de superarse. Esto de superarse tiene que ver en el plano absolutamente individual. Los seres humanos somos ególatras por nacimiento. ¿A qué me refiero? Pues a que yo no puedo aprender con los ojos de Abigail o no puedo sentir con las emociones de Gaby. Tengo que aprender a vivir con mis emociones y a partir de ellas, a partir de mis sentidos, ir descubriendo el mundo. Pero entonces para eso creamos el lenguaje, para poder expresar cómo siento yo y cómo siente ella y cómo siente ella y cada uno de nosotros y llegar a un consenso. Por otro lado, mencionaste lo del individualismo. El doctor Erich Fromm escribió un libro maravilloso y fue póstumo, ya lo platicaba antes de la charla. Se llama Del tener al ser o tener o ser. Es muy sencillo preguntarle a alguien, oye, ¿quién eres tú? Y aquel que nos escucha nos dice, yo soy abogado. No, no te pregunté qué estudiaste, qué estudios tienes. Yo soy padre de familia. No, no te pregunté si tienes hijos o no. Yo soy un hombre con unos valores, ni el santo Job. No pregunté cuáles sentimientos tienes o qué principios éticos tienes. ¿Quién eres tú? Y podemos tardarnos todo el día para esperar una respuesta que va a ser muy difícil. Yo soy un ser humano, único e irrepetible. Voy a este concepto. Vamos a imaginar que, también lo comentaba con Gaby al inicio de la plática, Georgina, discúlpame. Lo platicaba con Georgina al inicio de la plática. Y tomemos a dos personas, cualquiera que a ustedes imaginen,
uno del África Central quizás, morenito, y otro caucásico. Vamos a tomar a un doctor en física de por allá, de por Suecia. Muy bien, esos dos personajes vamos a quitarles primero sus ropas. Segundo, vamos a quitarles su cultura. Tercero, vamos a quitarles sus conocimientos. ¿Y qué tenemos? A dos hombres, a dos seres humanos iguales. Si ustedes me apuraran y vieran el color de piel, podrían decir que sí hay una superioridad. El moreno tiene más resistencia genética. Pero bueno, aún eso vamos a quitárselo. ¿Qué seguimos teniendo? Dos seres humanos únicos e irrepetibles, tienen su cultura, tienen todo muy diferente. Esto se liga un poco con lo que mencionaba respecto a la gran familia. Cuando llegaron esos españoles a querernos considerar seres inferiores, vieron que aquí se hacían sacrificios humanos y dijeron, no, estos son hijos de Satanás, seguro. Pero lo que nunca se preocuparon por saber es que los mexicame tenían unos conceptos cosmogónicos que les hacían creer en esto. Habían habido en antaño 4 soles y cada uno de estos soles era presidido por un dios, pero el quinto sol ya no era un dios. El quinto sol era Nanahuatzin, que se había lanzado a una pira funeraria y como era, por llamarlo amablemente, un semidios, resulta que a Nanahuatzin había que darle de comer. ¿Y qué se le daba de comer al sol? Pues se le daba de comer sangre, el néctar humano y corazón, la flor humana. Entonces había personas que decidían sacrificarse voluntariamente, y esto según la enseñanza de Jesús de Nazaret, Joshua ben Joseph. Es la entrega más sublime que cualquier ser humano pueda darle al otro. Para que los míos puedan seguir existiendo en este Tlaltípac y no se caigan los cielos y no se destruya nuestro quinto sol, tengo que sacrificarme, inmolarme, voy a convertirme en un dios. Voy a estar al lado de Tonatiuh en el amanecer hasta el mediodía, acompañando al señor Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, mi corazón. Voy a estarlo acompañando para el bien de todos, para que no se muera este mundo que vivimos, para que nuestros dioses pervivan. Esa es una entrega sublime. Y ahora, a la luz de eso, veamos quiénes eran los salvajes. Entonces, tenemos que entender qué es gran familia, qué es entrega y qué es renunciar a ese individualismo. Para ellos no existía el individualismo, igual que para los sudafricanos, la tribu Zulú, no existe el egoísmo. En alguna ocasión subieron una canasta a un árbol y le dijeron a varios niños, vayan y el primero que alcance la canasta, de él es toda la fruta. Y los niños se tomaron de la mano, bajaron juntos la canasta y se comieron juntos la fruta. ¿Por qué? Porque para ellos no existe la competencia. Este sistema nos mete a competir. Nos meten a competir desde el momento en que nos dicen, ¿qué calificación sacaste? Ah, nos califican, ¿sí? Es decir, aquí es el más apto contra el menos apto. Y perdón, ¿por qué? ¿Por qué no nos entendemos como parte de un todo? ¿Por qué no entendemos que el que no sabe es porque, una, o no tuvo acceso a la información, o dos, porque tuvo acceso a una información equivocada? Pero nosotros juzgamos a priori.
Y en eso, al juzgar a priori y al sentirnos superiores, ya nos comió el gato, señores. Ya, ahí se acabó todo. Mencionas también respecto a las refinerías. Por ahí recuerdo que algún presidente tonto dijo que para qué, o un secretario de Estado, que para qué construíamos más refinerías si hay muchas en Estados Unidos. Sí, en efecto, no más que los plásticos, amoníaco para los fertilizantes, todo lo vamos a importar. Y a precio dólar, ahorita 20%. Eso es pensar con las patas. Pero no lo piensan con las patas nada más, porque sí, y esto tiene que ver respecto a eso que mencionabas de cómo nos están desmantelando. No es por tontos, su misión va siendo conseguida, ¿sí? Y aquí el objetivo es darle prebendas a los cuates. Ahí está OHL, ahí están los negocitos que se traía César Nava con Felipe Calderón, consignados por Anabel Hernández, y por eso se tuvo que salir del país. Allí están todas las corruptelas. La Auditoría Superior de la Federación hace grandes descubrimientos y, como diría Lucerito, pues nada, el gatopardismo, hacer como que todo cambie para que nada cambie. Una Ciudad de México que supuestamente va a ser un Estado 32, pero constitucionalmente no pueden abolirse algo que se llama Distrito Federal, donde se asienten los poderes de la Unión. Entonces nos están dando a Tolínico en el de Dini. Se acabó. Entonces, es cuanto, no me alargo. Por favor, siguientes preguntas. Sí, nuestro tema. Lo que valemos como mexicanos. ¿Sí? Correcto, María del Carmen. Quisiera abundar un poco respecto a lo que mencionabas. Primero, me llamó mucho la atención eso de que por muchos canales de televisión tienes más información. Perdóname que hable de tú, te considero mi igual, no por faltarte al respeto. De hecho, puedes tener muchos canales de televisión o de radio y no tener información veraz, que esa era la primera parte de lo que platicaba. Aquí la información, desgraciadamente, está manejada por algo que se llama plutocracia. Tendríamos que comenzar por definir dónde vivimos. Aquí no vivimos en una democracia. Y si esto se parece un poco más a una dictadura, ¿quién la gobierna? ¿La gobierna el títere Peña? No, él obedece. Entonces, ¿quién manda? Manda esa plutocracia. Esa plutocracia necesita aparatos hegemónicos, ¿sí? La hegemonía de la que hablaba Gramsci. Y esa hegemonía viene en tres vertientes: la religión, la cultura oficial, o la historia entre ella, y los medios de comunicación, ¿sí? Yo toqué en los medios de comunicación, pero podríamos hablar de que la independencia de México, si bien fue iniciada, y entre comillas, por Miguel Hidalgo, porque estaríamos haciéndole una falta de respeto a Francisco Primo de Verdad, y quizás a Bernardo de Gálvez, el constructor del castillo de Chapultepec. No fue Miguel Hidalgo ni las fuerzas de los insurgentes las que triunfaron. Fue una conspiración, la conspiración de la profesa, de la iglesia, del clero, nombrando a Agustín de Iturbide. Que nosotros debemos nombrar a un padre de la patria para tener una identidad, totalmente de acuerdo, sí. Pero de ahí a mentirnos, en este país el puerco más trompudo es el que traga del mejor maíz, decía. Y un día mi tío, un hombre sabio, Eduardo Lozano, me dijo:
¿Quieres ser rico? Sí, tío. Pues necesitas quitarte los escrúpulos. En este país, el que no tiene padrino no se bautiza. Y hasta el momento le doy la veracidad absoluta a sus palabras, ¿sí? Ahora, necesitamos comprender que más allá de los chauvinismos, somos una raza noble. Por ahí, si nosotros revisáramos, en Palenque no se escribió precisamente una historia nacional. En Palenque, Chiapas, entre los mayas, entre los Lacanjá. Curiosamente, hay más tradiciones hindúes, chinas y egipcias de lo que creemos. Entonces se nos engaña en cuanto a la historia. La historia la hacen los vencedores. Y Miguel de León Portilla, por cierto, escribió lo más maravilloso que puede escribir, la visión de nosotros los vencidos. ¿Sí? Entonces, tenemos que asumirnos como eso. Tenemos que entender que la historia no es algo ya escrito, sino que lo estamos escribiendo hoy, en este instante, reunidos aquí. Estamos escribiendo una parte de la historia, asumámoslo. Y sobre todo, no veamos al otro como diferente, es más igual de lo que nosotros creemos, más igual que nosotros, piensa, siente, le duele igual que a nosotros, quizás no tenga la misma información. ¿Es cuánto? Si hay más preguntas. Si hay alguna pregunta más, algún otro comentario, una observación. Claro que sí. Y nada más, era nada más decir que pues somos humanos con una circunstancia en la cual nacimos, pero el azar, o sea, igual yo podía haber nacido como el señor que se fue hace rato, yo podía haber, o sea, somos nacidos del azar, nadie es más que nadie, todos somos iguales, es la única observación. Así es, Georgina. En efecto, todos somos iguales. Yo les podría sugerir que en el momento en el que empiece cada uno a sentirse especial, se baje de su pedestal y recuerde que el otro también sangra, y que el otro también piensa, y que el otro también quiere y odia. Eso en principio de cuentas, porque solo haciendo eso podemos retomar algo que se llama colectivo social. ¿Sí? Hemos olvidado nuestra función de colectivo social. Ahorita, María del Carmen, verdaderamente no pudiste llegar en mejor momento. Estamos hablando de que necesitamos ir uniendo células. ¿Por qué no hay información en la colonia? Pues porque es gracias a unos voluntarios que están llegando a pegar donde bien se puede y donde nos lo permiten, porque desgraciadamente nuestras leyes nos prohíben pegar en la vía pública, todo eso, en postes. Entonces estamos a merced de la bondad de algún particular que nos permita pegarlo en la puerta de su casa, o que nos permita dejarlo en algún sitio visible, pero no lo podemos pegar en cualquier sitio. Hace algunos días, precisamente, a nuestro compañero Antonio Villegas, de Buzón Ciudadano de La Postal, se lo llevaron a Rossi. Mira, también a ti. Bueno, se lo llevaron a la cárcel por estar pegando propaganda. ¿Sí? Pues no están violando el artículo constitucional. Correcto, es correcto, licenciada. María del Carmen, en efecto, acabas de tocar un punto crucial. Una ley menor está transgrediendo a la Constitución misma. Esto es importante denunciarlo, pero fíjate,
Gracias precisamente a tu presencia y a la presencia de cada uno de ustedes que está enriqueciendo con sus comentarios, estamos haciendo colectividad. Eso es lo valioso. En realidad no podemos asumirnos como individuos, tenemos que entendernos como colectivos. Por ahí hay una frase también de que el que no vive para servir, no sirve para vivir, y esto va más allá de cualquier religión. Existe una religión, creo que la mejor, que se llama de las gentes decentes. Asumámosla. Imaginemos, María del Carmen y compañeros, ¿qué ocurriría si en este país cada uno de nosotros, ante un agravio de nuestro gobernante, saliéramos por voluntad propia, pero organizado, a la calle? En el momento en el que vea a ese gobernante a 120 millones de personas, me canso que no necesitamos de fuerza pública, no habría poder humano que vaya contra un pueblo. Aquí el problema es que nos hablan de una mayoría inexistente, por supuesto, y pues ante un pueblo que no se atreve a asumir sus funciones sociales, pues no existe. Pero aquí todo parte de, primero, la concientización, luego la organización y por último, la movilización. Bueno, un comentario sobre lo que yo considero es algo, considero una parte de lo que es la manipulación de masas recientemente. Hace poco salió el himno nacional en una televisora y como a ritmo de, creo que cumbia o algo así. A mí me parece que sí, a mí me parece que bueno, sí, pero bueno. Ah, bueno, era esa, exacto. Sí. Debemos de agarrar y darles con la misma. Sí, bueno, pero lo que sí, te puedo decir el comentario, a ver. Fíjate, Bueno. es tan importante es que se las agarremos y con esa misma te vas hasta por el rabo de la lengua. Porque cuando dice, ¿sí dónde era? Como dice el chusco, me enseñaron, y por tu honor, morir. Cuando se levantan, cuando se dan como mexicanos, te llevan. Como mexicanos, te llevan. Y consumismo es pobre. Sí, bueno, además el comentario que iba a decir es que es una manera de ir trivializando, ir relajando con lo que conocemos como los, bueno, no te gusta la palabra, pero no sé qué otra, los valores patrios. O sea, sí, son un símbolo de soberanía. Y en estos tiempos del entreguismo total del país, que se presente esto, no se me hace casual. Es como que ya la patria, eso ya es anacrónico, ya es viejo, ya no hay que tomarlo en serio. Ya nada más se presta al vacío y al relajo. Y para eso va a servir la patria, la soberanía y esas cuestiones. Entonces, es un comentario. En efecto, Alex, tocaste un punto neurálgico. Se trata de trivializar. Gilles Lipovetsky precisamente habla de la trivialización, ¿sí? En ese libro, Señero, La Era del Vacío, explica perfectamente que en esta época hay que desproveernos de principios éticos, de historia, no tomar las cosas en serio. Mientras más chistes hagas, mejor, hombre. Sí, buenas noches. Miren, he venido como a 4 reuniones y he venido con mi hijo y mi hija. Entonces, una primera observación que es como para un nivel académico de alumnos de prepa o de universidad. Vine al Tratado de Transpacífico, luego Geopolítica. Entonces, ¿cómo quieren que se acerque la gente si hablan en ocasiones mucho tecnicismo? Yo he ido por el mercado de San Juan y sí he visto publicidad y yo he invitado a algunos compañeros y dicen que se han acercado, se han sentado allí, pero se vuelve en ocasiones muy técnica y cansada. Esa es por una parte. En la otra situación, yo las veces que he venido siempre
he visto que todo es puro retroceso. Entonces mi pregunta, ¿qué esperanza? Yo viendo a mis hijos que van a la secundaria, pues hacia dónde vamos, cuál es la oportunidad, pues hasta en vez de que se vayan contentos, se van como deprimidos. Yo en mi ocasión, yo soy una generación de que ahora sí este sexenio va a salir adelante. Ha pasado José López Portillo, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y en fin hasta ahorita. Y siempre de evaluación. Por otra parte, la situación es que puedo saber muchas cosas, pero si no tengo que comer, que vestir, el empleo, algo más terrenal de todos los días, entonces dice uno, ¿a qué voy allí? No hay solución. Yo, por ejemplo, vengo ahorita de prisas, dejé a mi hija y dije, ya para qué la traigo, pues se aburre, en vez de que vaya animosa, se pinta un panorama hasta cierto punto deprimente, que puede ser real, pero yo pienso que debe de haber también algún aliciente. Entonces, yo ya, por ejemplo, esta es la primera plática, y no por adularlo, que yo la he sentido con más claridad, a pesar de que llegué tarde, como que fue más terrenal, algo que tuvo más contacto, me hizo más clic para mí. En otras ocasiones he hasta abandonado mejor, porque dice uno, bueno, me hablan de geopolítica y todo, y tengo que pagar colegiatura, tengo que comer y ya me aumentaron, mi esposa que va y que, ¿sabes qué? Que ya no me alcanzó, que el kilo de bistec está a 130 y cosas así. Entonces, ¿cómo quieren que se acerque la gente aunque haya propaganda? Estas son observaciones y ya no quiero adentrarme, y como ahorita no hay afán de crítica, se volvió un diálogo entre usted y la licenciada, y yo estoy aquí llamando 3 veces la mano que dije, ya mejor me voy a retirar. Entonces, debemos de dar y ser concisos. El compañero también redundó mucho, hablamos que también debemos de tener unos 2 minutos o 3 minutos para que todos tengamos participación. En mi caso yo ya me iba a retirar, la verdad, y ya fue la última oportunidad que dije, voy a levantar la mano, y si no, no. Y hay que ser a veces un poquito autoritario. El señor, no por discriminar, pero no eran las condiciones de que estuviera aquí interrumpiendo. Por más que quería poner atención, volteaba a verlo, que ya estaba sentado allá al lado de él, ya mejor me retiré hacia acá. ¿Cuál es el respeto hacia usted y hacia el público? Y eso no es discriminación, ¿sabe qué no son las condiciones? De la manera más atenta, más amable. Y hay veces que nos queremos pasar de educados. La otra cosa que no hemos aprendido también a esforzarnos, y simplemente también ver el lado negativo, hay que hacer un balance. Como yo les digo a mis hijos, te van a abrir las puertas mientras digas gracias, por favor tengas iniciativa y sepas pedir disculpas cuando sean necesarias, no ser un pueblo agachón. Nos quejamos de muchas cosas y vemos a nuestros profesores en cuestión de educación. Yo hablo de mis hijos y ahora sí, 1 minuto, no me tardo más. Se premia al que no se esfuerza, no revisan tareas. Ahorita, por ejemplo, ya agarran el puente de pretexto ya de banderas, no va la maestra, el viernes no hay clases y se sigue. Y siendo que el secretario de Educación vino aquí el lunes pasado a Rachiote diciendo premio a los maestros, más horas, todo se queda en discurso y no cosas concretas. Entonces yo he recorrido en provincia, es muy diferente el pensamiento muchas veces, que aquí tenemos más comodidades a provincia. Es que muchas veces dicen, como sin criticar la posición de la licenciada, que cada quien, o como decían los hermanos Flores Magón, que cada quien haga lo que le corresponda, pero si no saben qué les corresponde, hay que enseñarlo, y eso cuesta mucho esfuerzo. Yo he ido, soy como por Zumpango en esas, y eso que no está tan alejado. Y ahora hay personas tan arraigadas de X partido. Yo soy apartidista, yo voto por candidato, no por partido. Yo no sabía que esto era de Morena, pero he visto una tendencia hacia Morena. Pero a mí no me importa siempre y cuando me deje algo a mí de enseñanza. Y concluyo con eso. En efecto, compañero, desde luego, mucha claridad en las palabras que usted dice, tiene absoluta razón.
Aquí no venimos a promover a Morena, aquí venimos a promover el pensamiento y el respeto más absoluto a cada una de las inteligencias de todos. Por supuesto, usted dice que no hemos salido de devaluación tras devaluación. El problema es que nos fijamos en los efectos y no en las causas. ¿Cuál es la causa que está originando esto? Pues que unos nos sentimos superiores a los otros y no sabemos unirnos a todos. Ya desde ahí comenzamos a disgregar algo que se llama colectivo, consciente colectivo, ¿sí? Estamos verdaderamente separándonos, cada uno en su mexiquito, cada uno en su luchita. Los zapatistas por allá, yo soy 132 por allá, cada uno en su orilla. ¿Y cuándo vamos a hacer comunidad? ¿Sí? ¿Vamos a hacer 80 cherancitos y cada uno va a vivir aparte? No es lógico, como usted lo dice. Necesitamos, en efecto, el respeto al tiempo de los demás y, por supuesto, aplaudo completamente esa decisión suya de seguir aprendiendo. Posiblemente, en alguna ocasión le dije a un amigo mío, músico, Pepe Arreola, ¿sabes qué, Pepe? A mí no me gusta la música barroca. Y Pepe Arreola me dice, si no te gusta, tienes que oírla 10 veces más. Y si aún así no te gusta, tienes que oírla 100 o 1000 veces más, hasta que te guste. Y yo no entendí, bueno, ¿y por qué esa imposición? Pues porque es una forma de cultura. Y en la medida en la que yo no me esfuerce, decía usted, que yo no me esfuerce por aprender, no lo voy a aprender. Si yo quiero escuchar solo los términos que yo comprendo, pues ya estamos mal. Ahora, como mexicanos sí vivimos en un país, pero desgraciadamente en el aspecto geopolítico nos tocó estar al lado del gigante. Y ese gigante no es solo un gigante, sino es un imperio. Y ese imperio nos está poniendo la bota en el pescuezo. En la medida en la que no entendamos eso y queramos tener gobernantes honestos, no corruptibles por ese imperio, pues no estamos entendiendo entonces nada. Es correcto. Y esto valdrá la pena. Todos hacemos colectividad, compañero. Esa labor no solo es de usted y de Georgina y de Alejandro y de cada uno de nosotros. En cuanto veamos que el ponente le está poniendo crema más de la debida a sus tacos, pues hay que levantar la mano y decirle, oiga, compañero, ¿puede hablarme en español? Y listo, porque necesitamos entender, porque esto es toral. Pero desde el momento en que usted, compañero, María del Carmen, y cada uno de nosotros estamos ya aquí, desde ese momento estamos siendo grandes. Por eso inicié la plática agradeciéndoles a ustedes su presencia, porque con su presencia están haciendo grande mi sueño. Y mi sueño, ¿saben cuál es? Que seamos felices, pero no puedo ser feliz cuando veo a mi hermano que necesita comer. Primo mangiare, dopo filosofare. Primero comemos, luego filosofamos, sí, pero si nos esperamos de aquí a que tengamos frijoles para todos, pues ya nos comieron, ¿eh? Y María del Carmen, inclusive en una de sus intervenciones, mencionaba que pues es apremiante ahorita ver lo del constituyente. Ahorita es apremiante verlo todo, ver lo del acuerdo transpacífico que nos va a volver esclavos y nos va a restar libertad como país e independencia y soberanía. Es prioritario entender que necesitamos cortarle las alas a este sistema neoliberal depredador que el doctor Armando Bartra dice que son el capitalismo
Habemos muchos individuos, pero nos faltan ciudadanos, gente que se tome en serio su país y su ciudad. Entonces, gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Luis.